Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí presentes, por atender pues a nuestro llamado para este ciclo de charlas que hemos preparado en el buffet. Les damos la bienvenida a esta nueva sesión. Soy Carlos Burgos, director del Departamento de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Estrella Lawyers Enterprise, consultorías y servicios legales especializados. Es un gusto nuevamente para el buffet y para mí compartir estos momentos académicos con ustedes que trataremos el día de hoy el tema relacionado con el coronavirus como enfermedad profesional. Y si el tiempo no lo permite, haremos un pequeño resumen de la charla que tuvimos anteriormente relacionada con el tema del pago de salarios sin prestación de servicios, pues porque nos han manifestado que el sonido lamentablemente no fue el mejor. Este tipo de charlas, pues como se los hemos venido manifestando, es con el objeto de que tanto empleados y trabajadores pongan en práctica estas sugerencias que les damos en estas charlas, no solo en estos momentos de crisis que estamos viviendo con ocasión del COVID-19, sino también pues para todos los momentos en el giro normal de las organizaciones empresariales. Asumo que surgirán algunas preguntas, pues las cuales les sugiero las vayan anotando y para el final de la charla dedicaremos unos minutos para revisar y responder pues las dudas o inquietudes que tengan con los temas que vamos a tratar el día de hoy. El gobierno nacional, para todos es conocido, mediante decreto 417 del 17 de marzo del 2020, declaró un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de evitar la propagación del COVID-19, requiriendo apoyar directamente a las empresas en las actividades de contención y mitigación del coronavirus y velar por la vida de los trabajadores en los ambientes laborales, con todos aquellos elementos de protección y actividades de intervención del riesgo por parte de las administradoras de riesgos laborales. En armonía con el decreto 457 del 22 de marzo del 2020, expedido por el Gobierno Nacional, este imparte unas instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 y el mantenimiento del orden público, en el que el Gobierno Nacional ordenó un aislamiento preventivo para todos los habitantes del territorio nacional a partir del 25 de marzo del 2020, el cual fue inicialmente aumentado el día de hoy hasta el 27 de abril y el día de hoy, por las noticias que tenemos, ha sido aumentado ese periodo de aislamiento hasta el 11 de mayo del año en curso. Las excepciones establecidas en el decreto van dirigidas única y exclusivamente a aquellas actividades productivas y que necesariamente requieren que los trabajadores se desplacen por las calles de las ciudades y carreteras dentro del territorio nacional. Por ejemplo, va dirigida al personal médico y asistencial de las instituciones de salud, va dirigida a los mensajeros, a los transportadores, a empresas que desarrollan ventas electrónicas y requieren desplazar personal a sus centros de acopio, a restaurantes que presten servicio de domicilio, a supermercados y así a varias actividades dentro de estas 34 excepciones. Es preciso tener en cuenta que todas estas personas que se desplacen están muy expuestas a contraer la enfermedad de COVID-19 si no se toman todas las precauciones del caso para minimizar el riesgo del contagio. Ahora, entrando ya en el tema del COVID como
una enfermedad profesional, tenemos que entrar por definir primero que todo qué es una enfermedad profesional. La Ley 1562 de 2012 en su artículo 4 define la enfermedad profesional como aquella contraída como resultado de la exposición a los factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar o a desarrollar su función. Igualmente, en la misma norma establece que el gobierno nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales y en aquellos casos en que una enfermedad no figure en esa tabla que emite el gobierno, pero se llega a demostrar la relación de causalidad entre la actividad desarrollada por el trabajador y la enfermedad producida con los factores de riesgo ocupacional, será reconocida como enfermedad laboral conforme se ha establecido conforme a las normas legales vigentes para el momento en que se contraiga la enfermedad profesional. ¿Qué significa que para que una enfermedad sea declarada como enfermedad profesional, esta debe haberse contraído en desarrollo del trabajo y tiene que demostrarse ese nexo de causalidad entre la enfermedad y el desarrollo de la labor? Por ejemplo, podemos dar un ejemplo muy sencillo: aquellas personas que todo el día se dedican a teclear en el computador metiendo información de la empresa, normalmente pues les produce la enfermedad del metacarpio, lo cual pues le va a conllevar a que la limitación en las manos le puede generar una enfermedad que incluso le puede dar una discapacidad de pérdida de la capacidad laboral a nivel profesional. En ese caso, esa enfermedad se considera como profesional. De otro lado, tenemos que el decreto 1562 del 2012 establece que el gobierno determinará qué enfermedades son de origen laboral, pero también dice que si se demuestra la relación de causalidad entre la enfermedad con el factor de riesgo ocupacional, será reconocida como enfermedad laboral en aquellas enfermedades que no estén incluidas dentro del listado. Dicho todo lo anterior, entremos a revisar si el COVID-19 puede llegar a ser o no reconocida como enfermedad laboral. En mi criterio, sí, siempre y cuando se logre demostrar que la enfermedad o el contagio se adquirió dentro del trabajo. ¿Por qué razón? Porque esta enfermedad puede dejar secuelas muy graves y desastrosas en la salud del trabajador, que puede llegar incluso a disminuir la pérdida de la capacidad laboral en un alto porcentaje si no se toman las medidas preventivas correspondientes. Para que se dé esto, debemos tener en cuenta algunos aspectos. Primero, que la labor que desarrolle el trabajador debe estar enmarcada dentro de las excepciones para el desplazamiento que el decreto 457 de 2020 estableció para ejercer la actividad u oficio. De no ser así, y si se cumple lo que está manifestado en el decreto y se hace otro tipo de actividad, se puede derivar un conflicto con la ARL. ¿Por qué razón se puede derivar ese conflicto? Porque la ARL, para no cubrir el riesgo, puede llegar a manifestar que se incumplieron normas regulatorias para el contagio en un estado de excepción como en el cual estamos inmersos. Y mientras dure ese estado de excepción, tenemos que respetar las 34 excepciones que estableció el gobierno nacional en el decreto que he venido mencionando, o aquellas que en un futuro, dentro del mismo estado de excepción, establezca el gobierno nacional en el evento que decida ir levantando
el aislamiento paulatinamente para una serie de actividades que no se encontraban inicialmente en el decreto. Por eso se sugiere a todas las empresas que se encuentren inmersos en esas 34 excepciones, enviar a los trabajadores y previo a eso cerciorarse, pero enviarlos con todas las normas que exige un plan de salud ocupacional para evitar el contagio, para que ellos lleguen a desempeñar su labor u oficio. Se debe tener en cuenta, además, que se debe implementar por parte de las empresas y coordinar ese plan de salud ocupacional con la ARL para minimizar el riesgo de contagio con el COVID-19, es decir, hacer unos protocolos de seguridad e higiene para el trabajador para minimizar ese riesgo que tanto hemos venido hablando. Por ejemplo, en esos protocolos se debe incluir el uso de tapabocas especiales, guantes especiales, uniformes, lavado de manos, antibacteriales, alcohol y en fin, todos los elementos necesarios que conlleven a generarle tanto a la empresa como al trabajador el cuidado de la salud. Igualmente, y esto para que lo tengan en cuenta también muy en cuenta las empresas, que para poder movilizarse el trabajador a desarrollar la actividad para la cual va a desempeñar en ejercicio de la giro normal del negocio de la empresa y que se encuentra dentro de las excepciones, para evitar inconvenientes y multas, se sugiere también que el empleado debe ir plenamente identificado y la actividad a desarrollar debe ir también plenamente identificada. Esto con el objetivo, pues, de que si lo llegan a parar las autoridades, no le impidan el desarrollo normal de su trabajo u oficio. Por ejemplo, a través de una certificación en el cual se establezca que la empresa está dentro de las excepciones, indicar las funciones que va a desarrollar el trabajador, indicar la dirección donde va a estar desarrollando la labor, para que la autoridad tenga la tranquilidad de que sí se está cumpliendo con las normas de excepción que hemos venido hablando. Ahora, el gobierno nacional, ahí a tener en cuenta esto, expidió el decreto 538 del 2020 e incluyó el COVID-19 como enfermedad profesional solo para trabajadores que tengan que ver con el sector salud. Pienso, con debido respeto, que fue una equivocación del gobierno. ¿Por qué lo digo que fue una equivocación del gobierno nacional? Porque la enfermedad del COVID-19 ha debido ser declarada, si así lo quería hacer el gobierno a través de sus decretos legislativos, como enfermedad profesional para todos los trabajadores de todas las actividades. ¿Por qué razón? Porque todos los trabajadores están expuestos. Aquí no solo están expuestos, si bien el personal de salud, los médicos y todo el personal asistencial está cumpliendo una labor loable y están bastante expuestos, pues también es cierto que todos los trabajadores de cualquier tipo de actividad, por sencilla que sea, y que le toque desplazarse en estos momentos, está expuesto al contagio. Por lo tanto, pues el gobierno nacional, a mi modo de ver, si lo ha querido hacer para ponerla como enfermedad profesional, ha debido extender ese rango a todos los connacionales que desarrollan cualquier actividad en este momento y en cualquier momento de aquí para adelante. ¿Se escucha bien?
Listo. Sin embargo, como lo manifesté anteriormente, si algún trabajador en ejercicio de su función en estos momentos, Dios no lo quiera, se contagia del coronavirus y se demuestra que la actividad se encuentra de los 34, dentro de las 34 excepciones establecidas por el gobierno nacional, la ARL no se puede negar a reconocer esta enfermedad como profesional. No obstante lo manifestado por el gobierno nacional en el decreto 538 del 2020, porque sería violatorio de los derechos fundamentales del trabajador, en perjuicio de incluso de su propia vida. Quisiera saber si tienen algunas inquietudes que las pueden ir dando para irles contestando sus inquietudes sobre este tema de los riesgos laborales que estamos revisando el día de hoy. Si van teniendo preguntas, pues las pueden ir dando para ir absolviendo algunas dudas, porque el tiempo va corriendo y se nos puede ir agotando. Es importante también tener en cuenta que en el evento de que el trabajador, de que la enfermedad contraída de origen laboral, y ahí le sugeriría que se dirigiera al Ministerio de Trabajo, porque si no está dentro de las excepciones, la empresa se puede ver inmerso en multas y el empleado se puede ver inmerso en el contagio del COVID-19, lo cual la ARL le va a poner inconveniente en este momento por no estar dentro de las excepciones propuestas. ¿Qué va a pasar con las personas que tengan persistencia si la empresa llama a iniciar labores antes del 31 de mayo? Cada caso se debe revisar y la empresa debe ser consciente de la situación de salud de cada uno de sus trabajadores para evitar mandarlos a la calle con alguna persistencia que evidentemente pues se le puede complicar y contraer el virus por la baja de defensas. Vamos ahorita ya a repasar. Sin embargo, si desean hacer las preguntas sobre los riesgos laborales que estamos hablando, me estaban preguntando, ¿sería necesario pedir una prueba previa y otra al finalizar? Asumo que la pregunta va dirigida, que si sería necesario pedir una prueba previa al inicio de la labor y otra al finalizar. Sí, es viable, pero en teoría, si el trabajador tiene alguno de los síntomas del virus, sería importante que lo manifestara a su empleador para que el empleador tome las medidas necesarias y correctivas para evitar pues salir a la calle y evitar el contagio. ¿Qué otra pregunta tienen ¿Se puede pedir pruebas a reintegro? No. Los síntomas del virus son ya bastante conocidos, y cualquier síntoma de una gripa o de un tema respiratorio debe ponerlo de presente el trabajador. ¿Qué hacer con una colaboradora en estado de embarazo? Estas personas tienen un fuero especial y sería pertinente que el empleador evaluara el riesgo que tiene una trabajadora en esta condición de contraer el virus. ¿Deben las empresas en estos momentos como obligación en sus exámenes de egreso autorizar el examen de COVID-19 en las clínicas y hospitales? En mi opinión no. En mi opinión no, porque este es un virus que se contrae, no que lleva a la persona inherente a su cuerpo. Si se quiere la enfermedad estando en casa realizando teletrabajo, ¿qué ocurre? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. En mi opinión, es una enfermedad de origen laboral.
Si se está laborando en la casa y se contagia, ¿también es considerado como una enfermedad laboral? Sí. La empresa nos exigió ir a trabajar a partir de hoy. ¿Podemos tomar alguna acción? Pues si la empresa les exigió a trabajar a partir de hoy y se encuentran dentro de las excepciones previstas en el decreto, la empresa debe activar protocolos con la ARL para evitar y minimizar el riesgo del contagio del coronavirus. La incapacidad por el virus la cubre la ARL o la EPS, depende. Si es una enfermedad profesional la cubre la ARL, pero si es una enfermedad común la cubre la EPS. Por ejemplo, la enfermedad común es aquella que no se adquiere en ejercicio de la labor, sino que se adquiere por fuera de la misma. Buenas noches. Los contratos de prestación de servicio pueden suspenderse con motivo de COVID, puede terminarse por COVID como fuerza mayor. El Ministerio de Trabajo, a través de circulares, ha dado varias opciones a los empleadores para manejar el tema de la contratación. Los contratos de prestación de servicio pues tienen su término y tienen pues su objeto contractual. Cada empleador evaluará de acuerdo a su capacidad financiera si está en capacidad de seguir o no seguir pagándole el objeto del contrato al contratista, dependiendo la labor que desarrolle. Y si la labor se puede hacer por teletrabajo, se puede hacer, pues sí, desde la casa, pues ya llegará a un acuerdo con el trabajador para el desarrollo del mismo. Doctor, ¿cómo sería el activar el protocolo con la ARL? Sí, es ponerse en contacto con la ARL a la cual está inscrita la empresa para que la ARL los acompañe en la elaboración de ese protocolo para la mitigación del riesgo de COVID-19 como un tema de salud ocupacional, y la ARL está en la obligación de brindarles toda la asesoría y ayuda correspondiente. ¿Las empleadas de servicio pueden laborar antes del 11 de mayo? No, porque no se encuentran dentro de las excepciones del decreto, salvo, o sea, para laborar en casa, salvo que la empresa sea una empresa que sí se encuentre dentro de las excepciones y está contratada para tal servicio, pensaría que sí. Si no se logra establecer el origen de la enfermedad, ¿en cuál de los dos conceptos se encuadra? Pregunta Santiago. Si la enfermedad se contrajo en ejercicio de la función, como lo he venido explicando desde el principio de la charla, es una enfermedad de origen laboral. Si no se encuadra dentro del nexo de causalidad, es una enfermedad común y la atiende la EPS. Esta es una pregunta muy interesante que pregunta FEB19. Si se continúa con el teletrabajo, ¿debería el empleador exigir a la ARL un análisis del puesto de trabajo para garantizar condiciones idóneas para el trabajador en casa? La respuesta es sí. El empleador debería solicitarle como sugerencia a la ARL que haga un análisis de los puestos de trabajo de las personas que están trabajando desde la casa, porque en mi opinión el riesgo se trasladó de la oficina, de la empresa a la casa, y muchas veces, en la mayoría de los casos, el sitio de trabajo no está adecuado con un tema de salud ocupacional acordado con la ARL para desempeñar la labor. En la casa acostumbramos muchas veces a trabajar desde la cama, a trabajar en el sofá, a trabajar en una silla, y no adecuamos el sitio de trabajo. Entonces, como sugerencia a los empleadores, pídanle a la ARL que les haga un programa de salud ocupacional para los trabajadores en casa. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Quiero agradecerles a todos por sus comentarios, por su participación, por sus excelentes preguntas. En nombre del Buffet y en mío propio queremos manifestarle que estamos
abiertos para atenderlos en las oficinas, tanto en Barranquilla como en la ciudad de Bogotá y a nivel nacional, en las direcciones y teléfonos que se encuentran en nuestra página web. Esperamos que todos estos temas pues hayan sido de mucha ayuda.